que si te damos una pistolita de... Pero ¿qué pasa? Que ahora no se puede hablar cuando está la cámara puesta, pero ¿sabes? ¿Qué dices? Que si te damos una pistolita de perdicontes para que la gente... Bueno, hola de nuevo. Vamos a comenzar ahora con el turno de intervenciones por parte del público y debate con los ponentes. Quiero recordar, antes de que pues, luego os tenéis que ir la mayoría, quien sea, que el lunes el Congreso continúa con una sesión de por la mañana sobre arte y revolución, y ya termina el lunes el Congreso con la sesión de por la mañana. Y nada, vamos a dar un turno breve y rápido en principio de intervenciones, porque Antonio de Cabo se tiene que marchar en 5 o 10 minutos, así que damos un turno rápido de palabras, sobre todo con cuestiones o preguntas para la ponencia de Antonio, si os parece, y luego ya continuamos con el resto de intervenciones y preguntas y demás. Así que palabras. Julio, ¿más palabras? Vale, tengo cogidas 4. No sé si en relación con lo de Antonio, y luego querría intervenir en relación con más cosas, pero no sé si las planteo todos juntos o planteo solo lo de Antonio, como me digáis. Planteo lo de Antonio. Dos cuestiones, ¿no? Empezando por lo del final, Ferrajoli, ¿no? Cuando has hablado de que, bueno, yo soy traductor de Ferrajoli, no soy anti, pero me da la impresión de que habla de un derecho que no existe en ningún lado, ¿no? Porque parece que no se sabe muy bien quién sería el sujeto de ese derecho, ¿no? ¿Quién es el sujeto del derecho? Es decir, no está planteando Ferrajoli la cuestión precisamente desde el supuesto de que el derecho no tiene sujeto y por tanto que es una especie de, simplificando y diciendo una barbaridad, discurso del absoluto, una prolongación del principio del incondicionado kantiano. Y por otra parte, cuando has hecho la presentación del derecho en el mundo soviético, yo no entiendo cómo puedes decir el derecho soviético, es decir, Vijinsky, Stuka y Pasukanis, como si fueran la misma cosa. No entiendo cómo lo puedes decir. En un caso hay una clara impugnación de la necesidad del derecho, no porque se piense que se deba extinguir o que se extinguirá, sino porque se plantea que el derecho es la forma paradigmática de organizarse en lo jurídico del mundo capitalista y que solo tiene cabida en el mundo capitalista. En otro caso, lo que hay es una imposición del derecho que acaba con Pasukanis, con lo cual tampoco entiendo muy bien cómo después de Pasukanis dice, bueno, desde luego ya se sabe, desgracia, rehabilitación, etc. No. Desgracia, rehabilitación, obligación de rectificar y finalmente ejecución. Ejecución por Vijinsky y por los que imponen un Estado de Derecho. ¿Planteo solo la de Antonio y dejo la de Santi para luego? Sí, vale, bueno. En realidad es que es a raíz de una cosa que ha salido en la conferencia de Santi, pero que, pues, si me puede responder Antonio, porque la verdad es que tengo una duda un poco grande y de paso, pues queda abierta para luego, por si Santi me puede echar una mano. Y también, por supuesto, César. Es la idea de cómo puede codificar una ley positiva, hablando de lo de la Robespierre, el derecho a la rebelión, ¿no? ¿Cómo puede una ley positiva codificar el derecho a saltarse a sí misma? O sea, si puede la ley tipificar un vacío legal, ¿no? O sea, que eso del derecho a la rebelión, pues cómo puede de repente la ley decir tú puedes desobedecerme cuando se incumpla X o X cosa. Me resulta un poco extraño, ¿no? Solo eso. Gracias, Rafael. A ver, no sé muy bien cómo plantear la pregunta. Es una inquietud a raíz de lo que has hablado de Boaventura de Sousa Santos en la parte de derecho, el uso emancipatorio del derecho. Que no sé si conoces la iniciativa de Alain Supiot de recuperar el espíritu de Filadelfia o
es un jurista francés que está hablando de cómo, y expone cómo hay, por ejemplo, la Declaración de Filadelfia es una declaración que defiende valores más progresistas que los que se defienden en declaraciones posteriores, y un poco aboga por recuperar las cosas que ya existen, que se supone que ya están aprobadas, recuperarlas o intentar apoyarnos en lo que ya existe también, ¿no? Y quería, un poco relacionándolo, o sea, por ejemplo, Boaventura Sosa Santos dice que la izquierda está perdiendo un poco su papel histórico de romper el status quo ante las perspectivas que cada vez que son negativas del futuro en vez de a mejora, y lo que está haciendo es replegarse a la defensa de lo que ya hay. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué importancia veis o qué potencialidad veis en este tipo de iniciativas? Y también, ¿qué interés tendría, si se están reestructurando las condiciones, aplicar nuevas ideas, por ejemplo, la perspectiva de género a la hora de no caer en un keynesianismo llano y, por ejemplo, pues todo lo que es el trabajo de los cuidados, que también se ha nombrado aquí, visibilizar que es un trabajo que no se paga, que recae sobre todo sobre las mujeres, y bueno, es un poco la idea, qué visión tienes, y bueno, luego los demás ponentes, si quieren también dar su visión, me gustaría, sobre este tipo de iniciativas, hasta qué punto es un retroceso, hasta qué punto es una forma de defender lo que ya tenemos, en la que merece la pena invertir con nuevas perspectivas. Gracias. Muchas gracias. Y ahora por último aquí Enrique. Bueno, esto más que una pregunta es un matiz, y a la pregunta a Antonio, que ha hecho una síntesis muy buena. Tenemos la suerte de que sea constitucionalista. Y claro, es un matiz porque estos días, que yo aquí aprendo muchísimo con la gente de filosofía, me he quedado muy sorprendido que he oído utilizar varias veces, ayer, el otro día, la palabra derecho, como un sustantivo sin determinar. Absolutamente todo, absolutamente todo, y son los filósofos, no se deben olvidar, y luego los juristas se olvidan con frecuencia, todo está atravesado por la historia. Todo es un tejido lleno de historicidad. Lo digo conectando un poco con esas metarreflexiones que ha hecho Santiago Alba al comienzo, extremadamente sugestivas. A mí me ha gustado mucho la metáfora que utiliza de la extrema fungibilidad del capital, porque es algo que nos lleva al derecho. Pero claro, ayer se volvió a hablar de esa especie de triángulo que a Antonio le va a sonar mucho, de qué es lo público, qué es lo privado, qué es lo común. Esa es la modernidad. Lo común se ha ido desplazando. Curiosamente, a raíz de lo que ocurrió hace 30 años, cuyo fruto estamos percibiendo ahora, cuyo fruto horrible de la iniciativa Reagan, Thatcher, que se ha notado mucho en el derecho. Se ha notado mucho una circunstancia, porque los jueces se han ido a esa derecha. Muchas veces utilizando el discurso de Jefferson, de Filadelfia, etc. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues evidentemente yo decía, hay una especie de prevención, de casi de prejuicio cuando se menciona la palabra institución. Las instituciones ayudan a que la historia prosiga y que los hombres vamos a morir. Y hay instituciones, derechos subjetivos, que cuando tienen agentes públicos, cuando tienen agentes con dirección política, son de inmensa utilidad para mitigar la crueldad de la forma social. No hay que engañarnos en ese sentido, ¿no? Que no, la institución, luego, es esa especie de asociación neurótico galopante, Estado, poder, Stalin, Hitler, Franco. No, mire usted. Es decir, la población, el hombre y la mujer de carne y hueso, han conseguido, a través de muchas cosas, un derecho universal que afecta a su carne, que es el derecho a ser atendidos de patologías horribles, sin necesidad de tener renta para hacerlo. Eso es una cosa que realmente es una pequeña conquista que evidentemente afecta a una serie de estados. Tenemos que luchar ferozmente por eso, a través de la política. Y necesitamos agentes públicos que sepan garantizar esos derechos. Un buen juez, mejor, un buen funcionario, etcétera, etcétera. Aquí hay que meterse en estas cuestiones, pues claro, si tú dices,
¿El Estado es el poder o no? El Estado es una forma del poder, por supuesto. Una forma plural. El derecho, muchas formas de los poderes. Por encima de los poderes, evidentemente, todos sabéis, hay un orden de dominación. Y luego hay muchos derechos potestativos que muchas veces hay hombres y mujeres que ejercen legítimamente y que nos ayudan. Hombres y mujeres que ejercen de forma horrible. Cuando un migrante se encuentra con un policía salvaje, inculto, pésimo ciudadano, con vocación de torturador, cuando no hay ningún control en esa relación, eso es un espacio administrativo oscuro. Cuando te encuentras con un policía con una mínima cultura política y dices, no, aquí quiero una cámara, no quiero oscuridad, quiero un abogado. Porque esta mujer, que es pobre, no tiene renta para tener una buena estrategia jurídica, no tiene un buen abogado. Claro, entonces, es que yo lo que quiero es hacer un matiz en el sentido importante de decir, por favor, el Estado no es el maligno. El Estado puede llegar a ser peor que el maligno. Y además aquí somos españoles, algunos de los que estamos aquí, y algunos viejos. Y algunos, como decía un compañero el otro día, tienen experiencias de las comisarías, tienen experiencias de ver a población migrante maltratada. Entonces, evidentemente, yo lo que quiero es hacer una reivindicación de un derecho instrumental, que aquí ha salido cuando Antonio ha hablado de ¿puede el derecho usarse alternativamente? No solamente eso, sino instrumentalmente. Y ese punto de vista lo expresa con una grandísima riqueza Boaventura. Perdón, porque más que preguntas, sino un matiz importante, porque me interesaba matizar esto. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Cerramos aquí el primer bloque de intervenciones. Igual me vais a disculpar porque he generado esta especie como de pregunta-respuesta que es lo más antifilosófico y lo más antidebate, pero bueno, lo siento porque me tengo que ir. Empezando por lo más sencillo, la observación del primer compañero, tienes toda la razón. O sea, si ha parecido que he dicho eso, pues menos mal que lo has rectificado, porque no, yo no he querido decir, por supuesto, que fueran lo mismo, sino que son las figuras más importantes. Pero al correr tanto, efectivamente, pues, y cuando yo digo etcétera, etcétera, claro, a lo mejor para mí es un etcétera muy obvio que lo mataron, etcétera, pero a lo mejor no es, obviamente parece que no lo era para todos. Por tanto, es absolutamente necesaria y oportuna la observación. Respecto de lo de Ferrajoli, quizás soy yo el culpable de haber inducido un poco la confusión, porque por la línea argumental que yo llevaba, parece que he puesto el peso en que la obra de Ferrajoli, los Principia Juris, son un análisis sin sujeto, que por cierto lo son, pero es que yo lo considero un logos epitafios porque es un análisis sin sujeto y sin objeto. Es decir, es que ese derecho que él analiza no existe tampoco. Es decir, ese derecho de la ley como ordenamiento, eso no existe. Es decir, en la Unión Europea eso no existe, no hay distinción entre norma y acto, hay una desformalización absoluta. O sea, es la teorización perfecta, no solo para un sujeto que no la requiere porque no la necesita, sino de un objeto que ya no existe. Que esto sucede con mucha frecuencia en las ciencias y en los saberes, que el que escribe la obra definitiva sobre una cosa, claro, la escribe el último día. Y ya queda como cerrado el ciclo y ya luego pues ya no hay nada. Es decir, escribió la gramática perfecta de una lengua que se dejó de hablar, ¿no? Creo que hay un poco de eso en la obra de Ferrajoli. Respecto de lo que decía el compañero sobre la revolución permanente y su inclusión en la ley, ese es un tema complicado. Efectivamente, como saben, claro, las revoluciones se pueden concebir de dos, de hecho se institucionalizan al menos de dos maneras. Es decir, o se institucionalizan como intentos de conservación de un punto en el pasado fundante y por tanto serían, trazarían su legitimidad hacia un momento del pasado en el cual se habrían dado condiciones especiales y consecuentemente no podrían incluir en su interior su autodestrucción, o bien se autoconciben como procesos en ebullición y en dialéctica permanente. Las dos cosas han existido en los procesos constitucionales. De hecho, en las revoluciones, en la serie de las constituciones francesas, eso se ve muy claramente, ¿no? Entonces, hay constituciones que meten en su interior al constituyente y hay otras que no. Todo esto, si tenéis un poco de interés, no solo es un debate, más o menos histórico, sino que en concreto para el constitucionalismo latinoamericano último, este es un debate muy actual que es lo que se llama el constituyente permanente. Es decir, si se puede o no se puede
poner ese tipo de límites. Aquí está implicado todo esto de si las generaciones pasadas, las cadenas, las generaciones futuras, etc. No tiene una respuesta fácil y desde luego no tiene una respuesta jurídica, sino que tiene que ver con el hecho de cómo se conceptualiza una revolución, entendiendo por revolución subversión, digamos, rápida y violenta, o rápida, intensa y con frecuencia violenta del orden establecido. Por tanto, hay algunas que se entienden como una conservación y hay otras que se entienden como digamos, como un proceso permanente. Ahí más o menos está esa dialéctica y ahí está, digamos, el punto de vista de Robespierre y otros frente a otros puntos de vista. Respecto de lo que decía la compañera, bueno, a ver, sacar a la Declaración de Filadelfia, pues según, no sé, es decir, es un poco, dan ganas de decirlo de no me vengan con Zaratustra, ¿no? Pero con el Código de Hammurabi. Y digo depende porque efectivamente todo proceso de transformación social necesita encontrar un lenguaje y unos símbolos. Y ese lenguaje y esos símbolos no necesariamente son siempre los más absolutamente racionales o los más históricamente exactos. Por ejemplo, con independencia de lo que cada uno pueda pensar del proceso de transformación en Venezuela, ese proceso de transformación está apoyado sobre un símbolo que es el bolivarianismo. Ese bolivarianismo como símbolo no se corresponde con un hecho histórico realmente existente, pragmático, que sea un pensamiento de Bolívar con esas características, sino que se ha creado un símbolo que es el bolivarianismo, que tiene una dialéctica y un recorrido en esa sociedad. Es decir, que sabe dar expresión simbólica a una serie de aspiraciones populares. Y en tanto que recoge esas aspiraciones populares y las condensa en un núcleo, tiene una función positiva de avance. En ese sentido, si traer la Declaración de Filadelfia en algún contexto tiene ese valor, pues bien. Ahora, si nos vamos a poner, digamos, con rigor histórico, hombre, no es para tirar cohete la Declaración de Filadelfia, o sea, habría que recordar cuál es el contexto concreto, quiénes estaban allí, en fin, el tema de los esclavos, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones complejas que su valor hoy, si no es simbólico, es decir, como valor histórico preceptivo, yo no lo veo muy claro, ¿no? En cuanto a la feminización del derecho, etcétera, bueno, pues ese es uno justamente de los elementos de este presunto uso contrahegemónico del derecho. El compañero Enrique, pues en realidad ha hecho un comentario que no requiere respuesta. Gracias. Vale, gracias. Y ahora, si queréis tomar la palabra. Bueno, nada, yo creo que respecto del primer punto, como no soy en absoluto un experto en derecho y teníamos aquí a Antonio que ha respondido muy bien y ha aclarado, yo creo que decía Juan Pedro sobre la diferencia entre los distintos juristas soviéticos, no digo nada. Bueno, él también ha explicado, Antonio, antes de marcharse, ¿no?, cómo hay constituciones, dice, en las que el sujeto constituyente está presente en la propia Constitución. Yo creo que en cualquier caso no hay que olvidar que la propia Declaración de Derechos Humanos del 48 no solamente concibe la Declaración de Derechos Humanos como una manera de evitar, dice, que los pueblos acudan al supremo recurso a la rebelión, y al mismo tiempo en el último artículo hay también algo así como una formulación de carácter metajurídico, es decir, de alguna manera cierra, clausura la declaración advirtiendo contra, dice, nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o a realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Como sabemos, eso se incumple permanentemente porque en nombre de esa declaración se invaden países, se bombardean casas, etc. Pero no cabe la menor duda de que esa es una especie de cláusula de seguridad incluida también en la Declaración de Derechos Humanos, como está incluido el derecho a la rebelión en la redacción de la Constitución de 1793 de Robespierre, que tiende sencillamente, yo creo, más que a establecer un marco de revolución permanente, a recordar una y otra vez quién es el sujeto soberano. En realidad, la propia Constitución española también lo hace. No lo llama rebelión,
lo llama pueblo español, por ejemplo, o en el caso de otras constituciones, pues el pueblo egipcio o el pueblo tunecino, a los que se atribuye ese valor constituyente, se los considera fuentes supremas de derecho, de soberanía, y en realidad implícitamente hay que recordar que ese pueblo es el pueblo en armas, es decir, que todas estas conquistas que reconoce el derecho no son concesiones que hace el poder o que hace el Estado al pueblo, sino es más bien todo lo contrario, ¿no? Digamos que el pueblo en armas, porque los comunistas estamos cansados, pues decidimos hacer algunas concesiones, conservando siempre, como ocurrió durante la Revolución Francesa, por eso el pueblo estaba armado, bueno, pues es el pueblo en armas, el sujeto constituyente, siempre. Y luego yo creo que es importante, ¿no?, también al hilo de lo que ha dicho Enrique, y tiene que ver con esto, esta defensa de las instituciones. Por supuesto, yo creo que siempre hay que tratar de situarse entre ese proceso siempre constituyente y por lo tanto siempre destituyente que acompaña la dinámica propia del capitalismo, y lo que sería esa referencia a un punto mitológico fundacional al cual tendrían que referirse todos los actos, todos los veredictos, todos los monumentos. Hay que decir que tenemos que instalarnos entre la biología y la arqueología. Allí donde impera la biología no hay posible orden social, pero allí donde impera la arqueología tampoco hay posibilidad de transformación. Y en ese sentido yo empezaba diciendo que el verdadero proyecto comunista consiste en establecer el marco institucional en el cual de pronto pueda uno ser reformista. No sé, lo de Boaventura de Sousa Santos a mí me interesa mucho. Lo que pasa es que mi visión naturalmente no es la de un jurista. No. He leído este libro, Sociología Jurídica Crítica, me interesó mucho, y la idea del pluralismo jurídico creo que es muy interesante. Lo que pasa es que hay veces que me da la impresión de que esta vertiente posmoderna de Boaventura de Sousa Santos le impide, por ejemplo, reconocer todas las luchas de clases que atraviesan un lugar tan conflictivo como es una favela de Brasil. Él en este libro hace dos trabajos de campo, uno en una favela de Brasil y el otro me parece que era en Mozambique. No sé si habéis leído el libro, yo lo leí hace algún tiempo, creo que la otra era en Mozambique. Y bueno, pues es verdad, o sea, lo único que hace es reconocer algo así como un fracaso en virtud del cual, como realmente lo originario, lo original es la organización y no el desorden es siempre inducido mediante la violencia, allí donde, pero esto desde la mafia hasta una situación de guerra donde unos cuantos refugiados tienen que sobrevivir en condiciones adversas. Lo normal, lo originario es el orden, es la organización. Bueno, claro que sí, hay toda una serie de formas de organización que realmente son una respuesta al fracaso de las instituciones del Estado para dar respuesta a toda una serie de demandas sociales fundamentales. Y ha existido siempre, es decir, este pluralismo jurídico del que habla, si pensamos, por ejemplo, en el uso que hizo el colonialismo francés de los moravitos en Argelia, precisamente para combatir los movimientos nacionalistas, letrados, urbanos, ilustrados. Bueno, pues los moravitos cumplían un poco esa función, y allí cumplieron una función claramente no emancipatoria. Sirvieron para legitimar y para frenar, para legitimar el poder colonial y para frenar los movimientos nacionalistas, con el coste que eso tuvo en Argelia, donde murió 1 millón de personas tratando de liberar el país. Por lo tanto, quiero decir que hablar de pluralismo jurídico también nos obliga a hacer una reflexión sobre, en un momento determinado, en una coyuntura precisa, qué papel cumplen todos esos otros órganos que una población abandonada a su suerte o en virtud de sus propias tradiciones crea para tratar de introducir un poco de orden, unas cuantas normas que permitan regular
la vida social. A mí me parece muy interesante Boaventura de Sousa Santos, pero veo que tiene ese límite, ¿no? Y es que deja completamente fuera, y más en el caso del Brasil, en una favela, deja todo lo que tiene que ver con la lucha de clases. Muy brevemente, respecto al asunto de codificar el derecho a la rebelión, a mí hay una parte, una interpretación posible de la idea que me tiende a desagradar. Zizek decía una vez que a él lo que le interesaba era el día después de la revolución. A mí, yo estoy muy de acuerdo con esa idea, ¿no? La revolución está muy bien, el enamoramiento, pero lo interesante realmente es el día después, ¿no? Es algo lo que pienso a menudo. Entonces, yo la idea de entender pues, ese día después como un proceso constituyente permanente, como una revolución permanente, yo creo que al menos la experiencia histórica no es muy buena. Eso yo creo que hay que diferenciarlo con el derecho a no estar indefenso, que no es lo mismo que un proceso de revolución permanente, y tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Santi, del pueblo de Normas. Yo me enteré hace muy poco, que no sabía para nada, que los Panteras Negras se fundaron originalmente como una asociación muy similar a la Asociación Nacional del Rifle, de defensa del derecho a llevar armas en los barrios. Se dedicaban a seguir a las patrullas de policía cuando patrullaban por los barrios negros para vigilar su comportamiento, ¿no? Y a mí es algo que me dio que pensar, ¿no? Porque me parecía que tenía que ver efectivamente con esa limitación de la indefensión, no regalar toda esa limitación de la indefensión al Estado, sino asumirlo también como un derecho individual, lo cual no creo que no hay que confundir con esos procesos de revolución permanente, un proceso constituyente constante, ¿no? Que nunca dé paso a lo constituido, contra lo cual yo tengo algunas reservas. El tema de los cuidados, efectivamente, me resulta central, pero espero que haya quedado más o menos claro. En todo caso, yo lo que diría es que efectivamente la única crítica que se me ocurre a algunas, no a todas, de las conceptualizaciones de la crisis de los cuidados, etcétera, que se ha hecho, es que tienden a medirlos por el rasero del trabajo. Yo creo que los cuidados son mucho más importantes que el trabajo. Es decir, que los cuidados, yo por eso citaba a McIntyre, el trabajo de cuidados, el trabajo relacionado con la dependencia, es una vía de realización, infinitamente más importante que el trabajo. Por eso decía, cuidar a un niño es mucho más importante que editar un libro. Me parece que muchas veces, cuando se piensa en la crisis de los cuidados, simplemente se tiende a ver, bueno, pues hay toda una serie de procesos de cuidados de los dependientes que no están siendo puestos en valor porque, bueno, como no cuentan en la contabilidad nacional. A mí eso me parece un planteamiento muy pobre. Creo que hay que invertir la ecuación absolutamente. Hay que invertirlo. Es al revés. Y bueno, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, creo. Vale, muchas gracias. Vamos a abrir otro turno de palabras, intervenciones. Vamos a dar prioridad un momento a quien no haya intervenido todavía y luego damos la palabra. Has dejado sin hacer las preguntas que queríamos hacer. Bueno, vale. Os incluyo en este turno de todas formas. Bueno, voy a hacer una pregunta al que está en medio de la mesa. Perdón, no sé cómo te llamas. Al ponente central, digamos. Bueno, pues es que has hecho una afirmación que a mí me ha dejado bastante perplejo. Pero bueno, la verdad es que me están dejando perplejo muchas afirmaciones por el hecho de que escucho muchas cosas, pero no veo demasiada argumentación por medio. Bueno, ya estoy por medio, ya estoy un poco acostumbrado. Yo es que digamos que en estos últimos años he tenido un poco una formación, me he preocupado por tener una formación científica seria. Hay un autor que se llama Mario Bunge, la investigación científica, su método de sociología, y bueno, es físico y también es filósofo de la ciencia. Bueno, habla un poco de todo y me parece un ejemplo a seguir, ¿no? A la hora de plantear problemas, desarrollar conceptos, discutir sistematizaciones, derivaciones desde el principio. O sea, me parece una postura ejemplar.
Bueno, voy a tu pregunta. Has hecho una afirmación sobre lo que es, me parece, es que no sé si lo he entendido muy bien, porque me ha parecido bastante curioso al final lo que has dicho, todo el discurso. Has venido a decir como que en el Estado soviético hubo así como un problema de centralización y como que el comunismo no da una teoría que sea capaz de alumbrar un mecanismo que permita desarrollar las fuerzas productivas o algo así, ¿no? Yo te lo pregunto. O bien que sí las puede desarrollar, pero que no es capaz de distribuirlas. Bueno, no sé si lo has hecho, esto sería una pregunta, y si realmente has afirmado esto, o no sé si has afirmado que el capitalismo como sistema de producción, si es capaz es más óptimo para desarrollar las fuerzas productivas, pero no para distribuir los bienes producidos. Bueno, si es eso lo que has afirmado, me gustaría que argumentases un poco, por lo menos de una manera básica, que es realmente lo importante, dar principios, definir conceptos y dar un argumento, digamos, sólido. No sé si lo has dado, porque yo también soy muy despistado, lo reconozco. Porque yo, bueno, mi postura personal, aparte de la pregunta que te hago, es que ¿por qué no el comunismo no va a poder dar una teoría? Bueno, en algún sentido de teoría, ¿no? Porque Bunge dice, bueno, teoría, ¿qué es teoría? Para teoría tiene que haber como hipótesis, un sistema de hipótesis supraempírica, de hecho, no observacionales, que se conectan con lo que se observa y tal. Bueno, vamos a dejar esa cuestión. Mi postura al respecto es que yo veo que el comunismo, la reflexión, sí puede dar una teoría en la que de alguna manera se desarrolle, se haga ver la posibilidad de que una organización planificada de la vida social y de la economía pueda dar, y centralizada, ¿por qué no?, pueda dar lugar al desarrollo de las fuerzas productivas y además de un modo no ya más óptimo, sino de un modo más fuerte y realmente con visos de continuidad respecto a lo que es el modo de producción capitalista, donde al parecer yo creo que de desarrollo, como dice Marx, no recuerdo muy bien los argumentos, pero al parecer Marx dice que el desarrollo de las fuerzas productivas en el modo de producción capitalista tiene un claro límite. O sea, ¿por qué no? O sea, si tú realmente has afirmado eso, ¿por qué dices que centralización no? No sé si has afirmado eso, pero sí. No. Vamos a ver. Gracias. Por ahí aquí, ¿no? Bueno, mi pregunta va más enfocada o dirigida al compañero que se retiró, de que es experto en Derecho, pero que sin embargo es una especie de denuncia, no denuncia, sino que de exigencia sobre el Congreso, sobre un tema en particular que es fundamental, es imprescindible para poder concluir, o más bien para poder explicar qué es el comunismo. Mi pregunta, o sea, más bien mi intervención es la siguiente. Yo en un primer momento creo que, si no malinterpreté sus intervenciones sobre la instrumentalidad del derecho, es decir, en este enfoque marxista del derecho, entre el derecho instrumental, servil de la clase burguesa y el derecho en su forma, que es el derecho que puede ser, como dijo el compañero que se retiró, una jurisdicción jurídica, lo que dijo Foucault, una especie de emancipación, una especie de forma contradisciplinaria. Pero en particular sobre la relación entre el derecho y el imperialismo. Yo creo que no podemos dar una visión tan amplia, tan divagadora del comunismo, sin poder explicar las condiciones materiales concretas hoy, en medio de las problemáticas que están surgiendo a consecuencia del colonialismo y la intervención de la OTAN, por ejemplo, del imperialismo que transgrede el derecho, teóricamente, el derecho internacional, que en teoría respeta la soberanía de los pueblos.
el comunismo, lo que yo quiero consultar, lo que quiero preguntar en particular es qué rol o qué reflexión podría entregar a partir desde el comunismo para poder superar el problema del imperialismo, el desarrollo del comunismo con el imperialismo, el problema, como dijo Guevara, el problema la relación del comunismo con los países del tercer mundo, por ejemplo. ¿Por qué llevar desde una dimensión filosófica clásica el comunismo y no llevarla a las condiciones materialistas? Por eso yo también discrepo contigo, el que está en medio, que no me acuerdo cómo te llamas, perdón, sobre, mira, lo voy a leer, o sea, también una idea vaga sobre sobre por qué no existía un modelo alternativo a la eficiencia productiva, que tú no sabías que podría ser otro. ¿Por qué no podría ser otro? El comunismo, para que nosotros podamos, no quiero ser retórico, para que podamos volver en principio a saber qué es el comunismo en sus condiciones del materialismo, en sus condiciones materialistas, ataca el trascendentalismo, o sea, combate a través de su militancia intelectual todo tipo de trascendencia, todo tipo de metafísica. Dentro de las condiciones de nuestra especie, sí, la eficiencia productiva, el aprovechamiento vasto de nuestras relaciones productivas, de nuestro modo de producción, son y es inevitablemente, dialécticamente, el socialismo. Muchas gracias. Ahora... Bueno, sobre el tema, bueno, Antonio ya se ha ido, quien ha hecho una introducción a la problemática del derecho y para los que nos sentimos comunistas, y yo creo que ha sido bastante bueno y podéis comprobar que puede ser tan apasionante como la filosofía y además existe lo que se llama la filosofía del derecho. ¿Sí? Yo también confieso, soy muy favorable. Entonces, en principio discreparía poco en lo que ha dicho. Yo quisiera, bueno, ya tendré ocasión de poner cuestiones porque sobre el tema de Pasulcanes, que es yo ahora estoy profundizando en Pasulcanes ahora, ¿no? Tengo aquí un texto de Pasulcanes de 1925 que es Lenin, la problemática del derecho, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se ha hablado de que, bueno, más le salió mucho la cuestión de la economía política, en sus escritos jóvenes sí se metió con la filosofía del derecho de género, pero en realidad no elaboró tanto el tema de la teoría del derecho y está tal. Entonces, aquí Pasulcanes dice Lenin que Lenin pues también, o sea, tampoco abordó directamente o específicamente el tema del derecho, y hay muchas cosas fragmentarias a lo largo de toda su obra. Más o menos hay que leerse las obras completas para que bueno, y simplemente voy a tratar también de traducir un poco lo que dice en la introducción. Dos cuestiones no resueltas en el periodo el periodo difícil después de la muerte de Lenin en 1974 es qué forma deben tener o qué forma jurídica tienen las reglas del partido y sus directivas, ¿no? Pues supongo que claro, aquí se asocia ya partido-estado, ¿no? Y un tema que sí que trabajó Lenin bastante, y Rosa, el derecho de las naciones a la autodeterminación, que claro, se incluye muchas cuestiones de colonialismo, imperialismo, que hablaba antes en compañía. Y bueno, luego pues eso, un poco para señalar el tema de que el tema pues, tiene su interés, pues habla de los debates que había entre Bukharin, Trotsky y Stalin pues, relativas a la centralización y la doctrina del socialismo en un solo país. Y, bueno, no voy a señalar más ni voy a tomar, es un tema para mí de sumo interés, lo estoy investigando ahora y no sé, dejando a Antonio, voy a pasar a Santi y a César. A Santi, bueno, el tema del derecho a la rebelión, ya lo ha dicho alguien en una pregunta anterior, claro, es una paradoja, porque claro, si tú en un sistema jurídico metes el derecho a la rebelión, es como si es el derecho al suicidio mismo, ¿no? Algo así, ¿no? Lo consigo ahora expresar en... El compañero lo ha dicho antes, es una paradoja, ¿no? ¿Cómo integrar un sistema jurídico que pretende ser
coordinado y coherente el derecho a la rebelión o a la insurrección, ¿no? Se debatió mucho en la época del derecho natural, del yugulacionalismo, porque nació en la época del absolutismo y se concebía que el principal de los derechos era el derecho a rebelarse contra la tiranía, y, bueno, ese es el contexto histórico en que se planteó, pero claro, precisamente por su difícil coherencia en un sistema jurídico, a lo mejor no se incorporó en otros sistemas posteriores. Y de César hay una cosa importante, el tema de roles. El tema, en otra intervención, es importante que el comunismo no es solamente la autogestión de los modos de cultivo, es también un principio redistributivo, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, que no es de original de Marx tampoco, ¿eh? Por eso lo tomó de otro autor que se llama Blanc, que es francés pero que nació en Madrid, que ya se ha dicho en este... La verdad es que este congreso ha sido de lo más provechoso. Bueno, la pregunta, Rawls. Con Rawls yo tampoco he podido profundizar en él, pero Rawls, igual que Keynes, no era ningún comunista. Más bien todo lo contrario. Es que la filosofía para tratar de decir, bueno, Keynes lo planteaba, decir, no, es que hay que evitar que el comunismo para evitar el comunismo y el avance del comunismo, pues hay que incorporar a la clase trabajadora, ceder un poco, porque si no lo perdemos todos. Y, bueno, entonces también se ha planteado. Los últimos que plantearon son los keynesianos, era Truman, el que fundó el Banco Mundial, el que mandó los bombarderos allá a Vietnam. ¿Era Truman? No, ¿cómo se llamaba? No me sale dando cuenta, da igual. Es uno de los fundadores del banco, bueno, tampoco es de los fundadores. Eso, o Rawls. El principio distributivo de Rawls no coincide exactamente con los principios comunistas. Hay unos matices muy a tener en cuenta y ya se en conversación. Vale, muchas gracias. La última palabra de este bloque y luego os tengo apuntado, pero lo que dicen que viene antes, por allí. Hola, yo quería, no sé, llamar la atención sobre una posible divergencia entre las charlas de Santi y César, que no estoy segura si es una divergencia o no. En principio me parece que van en la misma línea, que están bastante de acuerdo en unas cosas muy generales de los cuidados, de los límites que impone el capital, de cómo socava la posibilidad de los cuidados, etc. Pero digamos, para resumir, Santi ha dicho algo así como que se trata de establecer el marco en el que poder ser reformista, ¿no? Eso es una especie de propuesta. Y César ha dicho algo así como que no vale ser rawlsiano hasta que llegue el comunismo y entonces empezar a ser aristotélico maquintaireano, ¿no? Y ahí es donde yo creo que igual está la divergencia, pero no estoy completamente segura. Entonces quería que no sé cuál de los dos me lo aclarara. En mi caso de César también quería intentar entender si eso de no vale ser rawlsiano hasta que llegue el comunismo, significa para él que la postura del héroe es imprescindible, digamos. Ha dicho algo así como una postura clásica de la crítica anticapitalista es nos rebelamos contra este sistema económico que nos obliga, si queremos ser buenos, a comportarnos como héroes. Me acuerdo cuando yo estudiaba en esta facultad, casi todos los congresos terminaban con alguien preguntando, bueno, pero ya hay que hacer, ¿no? Menos uno de Leibniz, que nadie preguntó qué había que hacer, los demás siempre. Entonces yo quiero hacer un poco la pregunta esa, ¿no? Esto que ahora no se hace, por decir que se ha pasado de moda, pues la hago yo. ¿Qué hacer? O sea, que hay que comportarse como héroes, o sea, es la única propuesta posible. Digamos, la idea de que de la emancipación no se puede pasar a la independencia, que también ha sido un poco el final de tu charla, yo entiendo que implica un poco eso, ¿no? Pero no lo sé. Muchas gracias. Cerramos este bloque aquí. Tiene la palabra los ponentes. Sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, a la primera, ¿has dicho lo que has comentado? No. Vamos, no quería decirlo, a lo mejor lo he dicho, ¿no? Porque entre lo que uno quiere decir y lo que dice siempre hay un abismo aterrador. Lo que he dicho, o lo que he pretendido decir, es que yo soy bastante toledano. He leído a Bunge con agrado, también, he de decirlo. Lo que he dicho es que la economía siempre es un proceso institucionalizado, en el que viven distintos sistemas de institucionalización. La centralización,